Buenas tardes a todas, todos, todes. Nos da muchísimo gusto estar aquí rodeadas de tantos estudiantes, tantas estudiantes y acompañadas por estudiantes de la maestría en estudios de género de esta generación. Y por supuesto, también estamos infinitamente agradecidas por contar con la presencia de Rita Segato, que nos acompaña en el Colegio de México para estos meses. Va a estar aquí conviviendo y vamos a tener otros eventos. Uno de ellos se va a anunciar a partir de mañana, una vez pasado para una nueva cita dentro de 2 semanas, ¿no? Voy a presentar a Rita, aunque en realidad no la quería presentar. Todas la conocemos perfectamente, pero pues sí, voy a decir unas palabras. Rita Segato nació en 1951 en Buenos Aires, Argentina. Fue hija única de una madre que, entre muchas otras enseñanzas, le inculcó que una mujer debe trabajar para estar libre y no depender económicamente de su marido. Estudiar caía entonces por su propio peso y a los 23 años la joven Rita huye del clima dictatorial argentino y van a Venezuela. En este país se titula del Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore de Caracas, donde trabajó con la célebre compositora y etnomusicóloga argentina Isabel Aretz Thiele. Rita Segato obtiene una maestría en 1978 y luego un doctorado en 1984 en la Universidad de Queen's de Belfast, en Irlanda del Norte, ampliando sus intereses a la antropología social de la música. En 1985 se instala en Brasil y obtiene un puesto de profesora investigadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, donde da clases hasta 2010. Ese año, como profesora de antropología y de bioética, recibe la cátedra UNESCO de esta universidad hasta 2017. Es profesora titular emérita de la Universidad de Brasilia, pero sigue sus investigaciones con el Laboratorio de Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. No sé si todavía es el... Ok, perfecto. Y en 2018, el Museo Reina Sofía de Madrid funda la Cátedra Aníbal Quijano y la designa titular de la misma. En 2019, la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, Argentina, crea la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato, bajo su titularidad. En 2022, fue profesora visitante para algunos meses en el programa de estudios latinoamericanos de la Universidad de Princeton de Estados Unidos. Y si ahora hago el recuento de todas las invitaciones, bueno, no vamos a acabar, ¿no? Lo que voy a decir es que antes de llegar aquí estaba seguramente viajando, pero residiendo en el pueblo de Tilcara, de la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina, después de una experiencia de 44 años fuera de su país natal. Vivió en Venezuela, en muchos países, bueno, Venezuela, Irlanda del Norte, Brasil, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ha recibido un número muy grande de premios, doctorados honoris causa y, en fin, entonces eso también se puede extender, ¿no? Me voy a parar aquí para poder dar la palabra a nuestras estudiantes para que nos presenten cada una sus avances en términos de reflexión sobre sus temas de investigaciones.
ven que hemos delimitado distintos temas, un poco que tenían algo que ver con la brujería o la magia, digamos, y también el arraigo, el desarraigo, la migración. Entonces, hoy nos espera una, un momento de reflexión más que otra cosa y por supuesto abriremos preguntas al público, preguntas que podrán ser dirigidas tanto a nuestras y, alumnas, estudiantes de la maestría, como a Rita. O sea, aquí estamos para disfrutar, para intercambiar, reflexionar. Em, ¿Empezamos? Brenda, ¿empiezas? Muchas gracias y gracias también al SEG por seguir abriendo espacios para temas de discusión como estos y por abrir el micrófono a investigadoras en formación eh, en diálogo con quienes han sido nuestras maestras de manera directa o indirecta, permitiendo un diálogo transgeneracional. También quiero agradecer por adelantado a la doctora Rita Segato por este diálogo que me hace mucha ilusión porque sus teorías y aportes han nutrido toda mi formación profesional. Y gracias a la doctora Karin Tinat por esta halagadora invitación a formar parte de este conversatorio y por todo el trabajo que ella y el centro hicieron para que esto fuera posible, uniendo esfuerzos con el personal técnico de biblioteca y todas las demás personas que estuvieron detrás de esto. Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría un poco plantearles cuál va a ser el orden de exposición de las ideas para que un poco vayamos todas juntas en esto. Primero quisiera exponerles qué estoy entendiendo por espiritualidades no eclesiásticas, como ya pudieron ver en el título de esta participación. Después, hablarles un poco de cuál es el problema de esta investigación, la hipótesis, los casos de estudio y por último, en qué discusiones se inserta esta investigación. Como pueden ver, el título es Vivencias de la Feminidad, Círculos Espirituales No Eclesiásticos de la Ciudad de México. Aquí me gustaría hacer un paréntesis conceptual para comentarles que, como ustedes sabrán, una investigación en proceso a veces nos hace utilizar conceptos con los que todavía no nos sentimos del todo cómodas, porque seguimos en búsqueda de uno que dé cuenta de lo que estamos observando. Este es el caso de espiritualidades no eclesiásticas. Eh, Posiblemente, muy seguramente este término vaya a cambiar, pero bueno, eso lo iremos viendo. Muchas autoras han propuesto términos como nuevas formas de religiosidad contemporánea, religiosidad heterodoxa, religiosidades nómadas. Bueno, ya iremos viendo cuál es el que mejor se ajusta. Pero bueno, ese era como un paréntesis que quería hacer. Em, y ahora me gustaría contarles un poco de qué estoy entendiendo por este tipo de espiritualidades. ¿Cuáles son las que abarcan? Bueno, las espiritualidades no eclesiásticas o heterodoxas se distinguen por su profundo carácter individualizado y ecléctico, alejándose de los marcos rígidos y normativos eh, que normalmente suelen tener las religiones institucionalizadas. Una de sus principales características es la individualización de la creencia, donde cada persona construye su propio sistema de fe tomando elementos de diversas tradiciones religiosas. Se trata de un ensamblaje personal de símbolos, rituales, creencias, es decir, un menú espiritual a la carta, que aunque profundamente subjetivo, también se socializa a través del intercambio de experiencias con las otras. De hecho, en el contexto mexicano, este fenómeno adquiere una riqueza particular, dado el entrelazamiento de contenidos eclécticos que combinan la devoción católica, porque como ya han expuesto autoras como Rosario Ramírez o, o incluso la última encuesta del INEGI, las personas que se van adhiriendo a estas prácticas no necesariamente dejan atrás su herencia católica o cristiana, sino que la combinan con saberes indígenas residuales, creencias mágicas, cultos afroamericanos
prácticas paganas, neoesoterismo y algunos resabios que han quedado del New Age. Entonces, esta yuxtaposición produce nuevas síntesis culturales y espirituales. Otro rasgo central de estas prácticas espirituales es el enfoque en la creencia, perdón, es el enfoque en la experiencia personal. La legitimidad de las creencias, estas en específico, no depende de una doctrina externa, sino de la vivencia muy íntima con lo sagrado. Em, una vez que todas tenemos más o menos el mismo piso en común, me gustaría comenzar a contarles qué con estas comunidades espirituales. Bueno, en este proyecto de investigación me propongo analizar cómo mujeres practicantes de estas espiritualidades no eclesiásticas o heterodoxas en la Ciudad de México viven los cánones de la feminidad hegemónica a partir de saberes y prácticas ancestrales provenientes de diversas corrientes y cosmovisiones. Para ello, me propongo examinar las prácticas, las significaciones o resignificaciones y valoraciones en torno al cuerpo y las emociones que estas mujeres elaboran dentro de dichos espacios espirituales. El objetivo, pues, es indagar de qué manera estas concepciones corporales y afectivas configuran feminidades que posiblemente cuestionan o reproducen o transforman los estereotipos, normas y mandatos heteropatriarcales. En este sentido, como ya han podido ver un poco, la categoría que orienta mi investigación es la de feminidad, pero no concebida como una esencia biológica, sino más bien como una construcción cultural y performativa, em, configurada por discursos, normas y estructuras de poder que imponen a las mujeres un repertorio de gestos, prácticas y comportamientos normativos. En este marco, entonces lo que me interesa es ver cómo estas mujeres llenan este costalito llamado feminidad con significados específicos, ¿no? Pero, sí, por supuesto, yo no puedo decir solamente que planeo observar cómo emerge la feminidad en cierto espacio, porque eso es algo, creo yo, que no, así no funciona. Entonces, es precisamente por la centralidad que adquiere el cuerpo dentro de estas prácticas, dado que es un lugar en el que impactan las violencias patriarcales, pero también desde el que se resiste, eh, es que he decidido tomar al cuerpo y a sus vivencias, a las prácticas y a las interpretaciones de este como un indicador para mi análisis, como un indicador para observar las vivencias de la feminidad. Sin embargo, considero que no se puede intentar explorar las cuestiones del cuerpo abstrayéndolo de las emociones que lo atraviesan. Eh, por ejemplo, solamente como para que entendamos un poco mejor a qué me refiero, no podríamos entender plenamente las prácticas que ponen al centro la menstruación, cuestión corporal, sin antes observar cómo este proceso de transición de un sentimiento de vergüenza ante la menstruación a uno de reverencia y orgullo frente a ella. Cuestión emocional, afectiva, ¿no? Entonces, es por eso que tanto emociones como cuerpo los estoy utilizando como indicadores para observar la feminidad. Pero para ello, me voy a centrar en la observación de dos espacios de espiritualidades no eclesiásticas, dirigidos por mujeres y orientados mayoritariamente a mujeres. Em, estos son Casa Círculo de Brujas y Casa Holística Mezclillolitia. Comparten muchas características en común, entre ellas que se orientan al bienestar holístico, la integración de saberes que ellas nombran ancestrales. em, y como ya mencioné, ambas están dirigidas por mujeres, enfocadas hacia mujeres principalmente. Promueven una conexión profunda con la naturaleza, los ciclos lunares, las prácticas como la sanación energética, la astrología, la arbolaria. Sin embargo, también tienen algunas diferencias entre sí. Uno de ellos se encuentra en la colonia Clavería, eh, una colonia de la amplia clase media popular, eh, que
sus prácticas se enfocan mayoritariamente a la brujería tradicional, como ellas lo nombran, ofreciendo un modelo pedagógico estructurado, puesto que se trata de un espacio formativo, tal cual, de la brujería, que integra tradiciones ancestrales mezcladas con corrientes contemporáneas. Y, dicen ellas, rechazan cualquier forma de dogmatismo. Pero, por otro lado, está la otra casa, que se ubica en la colonia Narvarte, eh, que es una colonia también de la amplia clase media, pero profesionalizada, y se orienta principalmente a la sanación integral, poniendo al centro las prácticas con el temazcal. Como podemos ver, uno es más enfocado hacia la brujería y el otro hacia la recuperación de prácticas indígenas, como lo es el temazcal, pero también en sus ceremonias incorporan el uso de cuarzos, herbolaria y técnicas de curación energética. A diferencia de la casa anteriormente mencionada, su estructura es, pues sí, es más jerárquica. Entonces opto por estos dos casos específicos, no solo por su relevancia empírica, sino también porque representan formas contrastantes, pero al mismo tiempo muy complementarias de organizar estas prácticas espirituales, con una fuerte dimensión femenina, corporal y emocional. Bueno, entonces, para ir redondeando este tema, la pregunta aquí es, ¿cuáles son las vivencias e interpretaciones de la feminidad que se están planteando las mujeres que sostienen prácticas y creencias espirituales no eclesiásticas en la Ciudad de México? Y desmenuzándolo un poquito más, me interesa saber cómo se interpretan y valorizan las emociones y el cuerpo de las mujeres que participan en estos espacios. De qué forma esto rompe o bien reproduce estereotipos de la feminidad hegemónica. Y por último, me interesa saber cómo se sitúan estas interpretaciones en relación con los feminismos, si es que existe algún diálogo con alguno de ellos. Y esto va a quedar un poco más claro a continuación, porque mi hipótesis es que a través del ejercicio de estas prácticas y creencias espirituales, las mujeres desarrollan vivencias y posturas en torno a su cuerpo y emociones que desafían las valorizaciones normativas impuestas por este sistema. Em, y estos procesos no solo redefinen los gestos y los comportamientos tradicionalmente asociados a la feminidad, sino que también posibilitan la emergencia de subjetividades que transgreden los mandatos de género hegemónicos. De este modo, la espiritualidad se configura como un espacio de autonomía y de reconfiguración identitaria, donde la relación con el cuerpo y las emociones adquiere una dimensión política y simbólica, permitiendo que las mujeres reescriban su papel dentro de la sociedad y de las estructuras de poder que la atraviesan. ¿Cómo voy a llevar esto a cabo? Bueno, con un enfoque cualitativo, haciendo el estudio de estos dos casos que les comento, y usando herramientas como entrevistas semiestructuradas y trayectorias de vida a las sacerdotisas de ambas casas, a las facilitadoras y algunas de las participantes con diferentes niveles de antigüedad, y por supuesto la observación participante. Mi investigación, entonces, busca abonar a tres campos de estudio principalmente: el de las espiritualidades, el de los feminismos y por supuesto el de los estudios de género. De manera más detallada, se inserta en el campo de las espiritualidades porque se inscribe en este creciente interés académico por comprender las formas religiosas no institucionalizadas que emergen en contextos urbanos. Y siguiendo esa misma línea, es que se insertan dentro de los estudios feministas y de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brenda, por compartir con todos nosotros tu investigación muy interesante. Y ahora vamos a dar la palabra a Sandra. Eh, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Quiero empezar sumándome a los agradecimientos que hace Brenda, también felicitándote a ti por tu investigación. Em,
sumándome también a los agradecimientos al centro, a la doctora Karina, a la doctora Rita, al público aquí presente, quienes nos acompañan de manera virtual. Y bueno, quería platicarles primero de dónde viene esta investigación que les voy a presentar, porque este es el protocolo con el que entré a la maestría en estudios de género, pero no se ajustó del todo a las líneas de investigación que trabaja el programa en cuanto a historia, entonces tuve que adaptarlo y tuve que modificarlo. Y bueno, al final yo considero que este es uno de los temas que más me apasionan y que más me mueven y que finalmente es una de las cosas que tenemos que seguir y seguir sosteniendo cuando hacemos investigación, porque al final es parte de lo que nos hace tener una buena investigación, la motivación y las cosas que nos interpelan. En este sentido, pues quería contarles también de dónde surge este proyecto, que parte también de mi investigación de licenciatura. Eh, yo vengo de una comunidad en Tlaxcala que se llama Ixtulco y donde tengo una tía que es considerada una bruja, a quien recurren por diversas situaciones, tanto para tener algunas curaciones, para hacer algunos males, como si fuera partera, entonces también tiene como esta figura ambivalente de quienes pueden buscar alguna curación o alguna maldad. Pero bueno, también en ella recaen todas estas acusaciones de transgresión femenina. Según la cotidianidad y la comunidad, la nombran como una mujer que tiene un carácter dominante, que es viuda, que no es maternal, que no es femenina aparentemente. Entonces, en ella caen como todas estas transgresiones, una figura como transgresora de la feminidad. Y yo me preguntaba en mi investigación en ese momento, ¿de dónde vienen estas acusaciones? ¿A quién, por qué se le siguen generando estas ideas sobre mi tía? Y no solo sobre mi tía, sino de demás otras mujeres consideradas brujas que conocía en otras comunidades, a quien se le seguían adjudicando este tipo de adjetivos. Entonces, rastreando como algunos indicios históricos que me pudieran dar cuenta de dónde venían estas tradiciones, me di cuenta que encontré dos brujas en específico a quien podría hacer un rastreo histórico más profundo. Si bien encontré en otros lados de América Latina mujeres que comparten las mismas características que dos de las que investigué, que son convertirse en bolas de fuego y chupar la sangre de los niños para asesinarlos. Hay dos de quienes sí pude encontrar más información, que son las Tlahuelpuchi en el Virreinato de la Nueva España y las Runamicuca en el Virreinato del Perú. Estas dos comparten ciertas características como parte de las Tlahuelpuchi son mujeres que según las leyendas de la comunidad de Tlaxcala, se quitan las piernas, las ponen junto al fogón, se transforman en guajolotes y luego para volar se convierten en una bola de fuego. Llegan a una vivienda donde está un recién nacido y le chupan la sangre hasta asesinarlos. La diferencia con la runamiku que encuentro es que estas mujeres, cuando le sacan la sangre, las convierten en carne y luego la ingieren. Entonces, además de ser hematófagas, podríamos considerar que también son antropófagas. Y bueno, estas son como los rastreos que podremos encontrar en Mesoamérica y en el área de los Andes, pero cuando llegan los españoles, llegan con una cosmovisión a la que le vacían todos estos significados que son diferentes a los que ellos traen, como de una tradición demonológica que viene también del mal los malificaron de Kramer y Springer. Entonces, todas estas cosas que se oponen a la feminidad parece que son todas relacionadas a lo demoníaco. Entonces podría pensar que estas nuevas figuras que pueden aparecer ya en la época colonial, pues en gran medida son una confluencia de saberes. Si bien tienen unas adjudicaciones de maldad, de demonio, de cosas demoníacas, también son reconocidas como mujeres que saben y que reproducen estos saberes tradicionalmente y generacionalmente. Esta les estoy contando mi tesis a muy grandes rasgos, hago los matices necesarios en ese escrito, pero quiero hacer como el énfasis en que no estoy considerando este modelo de bruja chupasangre que le puse como un modelo rígido y estático, sino que se tiene que analizar conforme su contexto espacio-temporal. Entonces va cambiando dependiendo desde dónde se esté estudiando. En resumen, pues el modelo es abreva de una tradición demonológica europea que se fusiona con los sistemas de creencias indígenas americanas y se puede observar desde diferentes arquetipos, como lo hice en ese momento. Se puede ver desde un arquetipo de una Lilith
como una bruja que también puede extraer la sangre de los niños, hasta un arquetipo que puede ser identificado como estas Tlahuelpuchi, Runamicuc en la época colonial, o hasta encontrarla en registros civiles como mujeres que pueden asesinar a sus hijos, o incluso si algo, si les da curiosidad meterse a TikTok o a YouTube a buscar Tlahuelpuchi, seguramente lo vuelvan a encontrar, ¿no? Hasta la actualidad, en siglo XXI, perdón, pues sigue apareciendo todavía rasgos de estas mujeres de las que siguen teniendo estas acusaciones. Entonces, en términos coloniales, estas mujeres fueron acusadas de ser mujeres contra natura, que se estaban oponiendo a ciertas especificidades o características de la feminidad al no ser maternales. No cumplían este rol reproductivo y productivo de que podría ser la maternidad o el parte de la feminidad. Ya con un enfoque de género me permitió hacer otro tipo de reflexiones y pensar, pues, cuáles son estas concepciones biologicistas que están siguiendo considerando a la maternidad como parte esencial de la feminidad y que se está oponiendo a esta figura que son las Tlahuelpuchi y las Runamicuc. ¿Cómo ahí se diferencian? Entonces también me pude hacer otro tipo de reflexiones como cuáles son estas transgresiones en tanto insumisas, no abnegadas, no maternales y pensar cómo se adapta este modelo de bruja chupasangre en los registros en función de los diferentes paradigmas históricos. ¿Qué constructos funcionan y cuáles no podrían funcionar para la construcción de esta bruja actual que aparece en TikTok, ¿no? También pensando en una investigación que hizo John Roberts y Hugo Nutin en el siglo XX sobre estas brujas precisamente en Tlaxcala, ellos consideran que son una puesta en escena, que funcionan para que el ojo externo legitime las pruebas sobre la existencia de esta bruja. Ellos hacen un estudio en el que consideran que los padres son quienes asesinan premeditadamente o sin intención al infante, puede ser mientras duermen, cuando duermen con el bebé y caen sobre ellos y lo aplastan, o por alguna malformación o por algún incesto, asesinan al infante y pueden generar la idea de una bruja acusando a otra mujer que sí pueda haber hecho ese acto. En este escenario observo dos situaciones. Por un lado, los hombres no están vinculados con el cuidado, entonces tampoco se están relacionando con la muerte del infante. Y por otro lado, las mujeres pueden tener dos vías de participación. Por un lado, las mujeres que parieron ya están consideradas per se como mujeres que pueden ser maternales y femeninas, por lo que podrían zafarse de esta trampita diciendo que hay una mujer que sí puede cometer ese asesinato, que sí es capaz de asesinar, y esa sería una bruja. Y por otro lado, si es una mujer que no maternó y que no parió, pues entonces sería una asociación directa entre, si no es maternal, entonces podría ser considerada una bruja. Lo que pretendo hacer en esta investigación es hacer un rastreo documental en archivos y acervos civiles de mujeres acusadas de asesinar a sus hijos explícitamente, o como encontré en algunos casos que están en los registros civiles de Tlaxcala, en donde la causa de defunción de los infantes es chupada de bruja. Apoyándome de algunos repositorios etnográficos y de la tradición oral, quiero entender cuáles son los discursos insertos en esas acusaciones, en esas denuncias, registros y estudios. Y quizá podría encontrar algunos patrones de pensamiento que sigan considerando a la maternidad como parte de la identidad femenina. Muchísimas gracias, Sandra, por esta presentación. Pasamos a Valeria. Bueno, buenas tardes. Quisiera comenzar también agradeciendo a la doctora Karin Tinat por la invitación y también al Colegio de México y al Centro de Estudios de Género por posibilitar espacios en los que el estudiantado podamos ir compartiendo las reflexiones sobre este trabajo que con tantas lágrimas, sudor y esfuerzo hemos estado desarrollando. Obviamente agradecida por estar aquí en la presencia de Rita Segato. Estoy muy nerviosa, si algo me equivoco, ya saben por qué fue. Lo que les voy a compartir, como lo menciono, es un trabajo en construcción, entonces ha tenido como mucho movimiento constante y sigue en movimiento y sigue en construcción. Entonces, son algunas reflexiones sobre mi proyecto de investigación que parte de dos temas que a mí me han interesado mucho, ¿no? Los cuidados y la migración.
El tema surgió precisamente a partir de observar que la migración contemporánea que atraviesa por México rumbo a Estados Unidos ha tendido a complejizarse cada vez más. Ha cambiado las personas que migran, ha cambiado de dónde vienen esas personas, el tiempo que permanecen en el país, pero incluso también cómo van viviendo esa movilidad. Aquí yo quería hacer un paréntesis. El trayecto migratorio, el tránsito migratorio jamás se ha tratado de un proceso lineal. Siempre ha sido más bien un viaje fragmentado, cargado de muchos tiempos suspendidos, pero el contexto actual, evidentemente el contexto político, ha visibilizado mucho este andar marcado por muchas detenciones y por esperas muy prolongadas, que es aquí donde yo me voy a insertar, en estas esperas prolongadas. Esta prolongación, como lo menciono, la podemos explicar ya sea por las políticas migratorias de México, Estados Unidos, cada vez más enfocadas en detener y en deportar a las personas, un contexto evidentemente de violencia generalizada en el país, pero también hablamos de una espera cargada de mucha agencia, en la que las personas se detienen un momento porque quieren recibir información actualizada, quieren reorganizar su ruta, reunir recursos económicos o simplemente detenerse a pensar si continúan con el proyecto que tenían o lo cambian, se quedan, se regresan, ¿qué van a hacer? Hablamos de esperas que pueden durar días, pero que en muchas ocasiones se extienden hasta por años. Pueden pasar años hasta que una persona decida otra vez echar a andar el proyecto que tenían. Aquí a mí lo que me interesaba, justamente como con eso que les mencionaba, es justificar el conceptito de inmovilidad con el paréntesis, que no es necesariamente algo que se va a quedar, pero que a mí en este momento me permitía poder ver esto. O sea, un momento en el que tú te quedas a esperar, pero que no estamos hablando de una inmovilidad tal cual, sino que sigue cargada de este movimiento, cargada de expectativas en las que las personas pueden seguir queriendo moverse o simplemente están como pensando qué voy a hacer. Lo que a mí me interesa con todo esto es ver cómo en estos momentos de inmovilidad, en estos tiempos suspendidos, no podemos hablar de una espera en la inactividad, sino que va a ser un contexto, un momento que va a transformar profundamente la vida cotidiana de las personas migrantes en el país. Les exige reorganizar su vida, construir una cotidianidad aquí y evidentemente sostener la vida en el día a día. Y bueno, yo aquí justamente es lo que veía como que surgía como algo central, los cuidados, ¿no? Mi objetivo con la investigación es precisamente poder comprender de qué manera las personas migrantes van a reorganizar su vida a través de estas prácticas de cuidados en contextos de inmovilidad y evidentemente cómo estas prácticas también van a estar atravesadas por relaciones de poder, por desigualdades sociales y evidentemente por lógicas de género. Lo que me interesa ver es cómo estos cuidados en un contexto de profunda incertidumbre, evidentemente desarraigo, en contextos muy precarizados, se van a convertir en una herramienta fundamental para sostener la vida, pero al mismo tiempo van a ser un espacio de mucha tensión, de negociación, al mismo tiempo que les van a ofrecer muchas oportunidades. El cuidado entonces no emerge como un tema secundario, un tema contextual, sino el corazón mismo de la construcción de esta cotidianidad. No es mi interés precisamente pensar los cuidados únicamente como este conjunto de actividades físicas, materiales, sino este entramado relacional que sostiene la vida en condiciones de inmovilidad, que va a implicar evidentemente tiempo, energía, toma de decisiones, responsabilidades, proveer, gestionar el espacio, brindar apoyo emocional a otras personas, pero también asumir obligaciones y soportar muchas cargas emocionales y físicas. Entonces, lo que yo partía con eso es pensar que yo en este tipo de trabajo no puedo ir a campo, digamos, con un concepto muy dado de qué son los cuidados, sino que representan una de las preguntas centrales de mi investigación. O sea, mi interés no va a estar
en ir identificando qué es lo que ha marcado la teoría, que son los cuidados, sino, muy osadamente, no sé si lo logren, poder reconstruir a partir de las voces de las propias personas migrantes cuáles son las prácticas que están configurando estos cuidados, cuáles son las actividades que emergen como prioritarias, quiénes las llevan a cabo, quiénes toman las decisiones en este proceso de qué es prioritario, qué no es prioritario. Entonces, justamente desde un enfoque de género, lo que yo voy a querer observar es cómo las relaciones de poder van a atravesar estas prácticas cotidianas. ¿Quiénes son las personas que son reconocidas por esta comunidad como alguien que debe de ejercer estos cuidados? ¿Quiénes como las personas que lo reciben? ¿Quién queda invisibilizada, invisibilizado en este proceso? Pero también las contradicciones que van emergiendo, ¿no? Un enfoque de género, un enfoque interseccional me va a permitir ver que estas dinámicas se van a configurar a partir de condiciones sociales de desigualdad que las están atravesando. Reconocer que precisamente no todas las personas cuidan en las mismas condiciones, no todas las personas reciben los cuidados en las mismas condiciones y que tanto las cargas como el reconocimiento no se distribuye de forma igualitaria. También, muy humildemente, quiero hacer una crítica o poder construir, sumarme estas críticas que se han hecho al propio concepto de cuidados, ¿no? Porque durante mucho tiempo, incluso dentro de los propios estudios migratorios, los cuidados estaban vistos como algo que se hace en el hogar, ¿no? Un poco por ahí la tendencia como de hablar de los cuidados en la migración como estas cadenas globales de cuidado, lo que se hace en los hogares. Pero ampliar esta mirada y ver estos otros escenarios nos permite dinamitar un poquito eso y decir que los cuidados se despliegan en muchos otros espacios, ¿no? Las calles, el parque, un albergue para personas migrantes o un campamento, estos espacios, ¿no? Compartidos de espera en las que ellas y ellos están. Aquí también hay algo como muy característico. Las personas en estos escenarios muchas veces no cuidan como nosotros o nosotras a veces lo podríamos asociar, ¿no? Entre la familia, las amistades, las vecinas y los vecinos. Si bien mucha gente sí migra como en grupos familiares y esto ha sido una tendencia últimamente, también cuidan con vínculos con personas que apenas se están conociendo, ¿no? Que se encontraron en un campamento, que se encontraron en un albergue, en vínculos muchas veces, no digo que todos, pero sí cargados por un miedo y una desconfianza a partir del propio contexto. Pero hay esta necesidad urgente de sostener la vida. Yo, partía justamente de querer hacer un trabajo que no romantizara mucho estas prácticas. Fue todo un tema porque todo el tiempo caía en esto, porque la literatura es la tendencia. Cuando se habla de los cuidados en el tránsito migratorio, se hablaba mucho de solidaridad, de apoyo mutuo, de prácticas desinteresadas, pero pues evidentemente habría una omisión de pensar que este es un espacio donde también se van a reproducir desigualdades, donde se van a negociar jerarquías, donde hay una disputa por los recursos tanto afectivos como materiales. Entonces, yo lo que quiero es poder captar o capturar esa complejidad, como el cuidado en este ambiente como de incertidumbre y también con estas cargas que ya menciono, de todas formas es lo que te permite sostener esta vida cotidiana y hacer posible a pesar de todo que tu vida continúe. Lo quiero hacer a partir de un enfoque etnográfico. Quiero realizar observación participante en un campamento para personas migrantes aquí en la Ciudad de México. La idea es poder observar un poco los ritmos de vida de las personas, cómo van construyendo esta convivencia cotidiana y, evidentemente, desde sus propias voces, poder comprender cómo organizan y cómo experimentan estos cuidados. Lo voy a complementar también con entrevistas semiestructuradas a las personas. Entonces, como ya lo mencioné, la idea no es proponer categorías fijas, sino partir de lo que veo, partir de lo que escucho, poder construir desde el campo estos sentidos, estas tensiones, las formas de cuidado que se adquieren en este contexto y sobre todo poder observar cómo la inmovilidad también va a reconfigurar el tiempo, el espacio y las formas de habitarlo, ¿no? Cómo se van a crear incluso en medio de esta certidumbre sociedades efímeras que les van a permitir sostener la vida en este día a día. En suma, lo que quiero hacer es aportar un granito de arena chiquito a los estudios de género y de cuidados desde una mirada situada en la migración,
poner en el centro el cuidado como esta práctica política cotidiana para sostener la vida en condiciones de incertidumbre y hacerlo desde una perspectiva crítica, feminista, interseccional, que reconozca la densidad, la contradicción y la potencia que van a tener los cuidados en este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Pues aquí tenemos ya las presentaciones realizadas de las tres estudiantes, porque son muchas otras en la promoción. Y pues muchas gracias porque esto nos da pie a seguir con comentarios de Rita y una posterior discusión. Perdónenme fuera del tema. ¿Será que no hay un aire acondicionado o alguna forma de me estoy calcinando aquí? Y eso que he vivido en Brasil muchos años. Hace un calor muy fuerte, muy grande. ¿Hay? ¿Se puede? No hay, ¿no? Ay. Y no me puedo sacar este pañuelo porque me he prometido a mí misma ya hace un tiempo, ¿no? Desde el inicio del genocidio de Gaza, nunca más, jamás volver a hablar en público, nunca, sin mencionar Gaza. O sea, es una promesa que me hice a mí misma, jamás olvidarme, pero tengo un calor terrible en este momento. Bien, entonces, quiero decir primero que tienen excelentes estudiantes, ¿no? Me dio envidia, ¿no? Buenísimas, buenísimas exposiciones perfectas, con vocabularios perfectos, que las palabras, ¿no? La capacidad de hablar y de expresarse es absolutamente fundamental en nuestro campo de las humanidades. Me encantó escucharlas y haré un esfuerzo por contribuir de alguna forma. Los tres temas son temas que no son exactamente, mi tema central ha sido durante muchos años la violencia, ¿no? También he tocado el tema de la espiritualidad, la religión y sociedad, pero nunca en el tema brujil, ¿no? Y el tema de la migración también no es mi tema central, pero he ido pensando algunas cuestiones con las que quién sabe pueda colaborar, contribuir a lo que están pensando. Punto cero, ¿no? Y esto me di cuenta de que tengo que mencionarlo por lo último que dijiste sobre tu método, la manera en que vas a proceder. Cuidado con la entrevista. Cuidado con la entrevista, porque la entrevista parte de un presupuesto falso, que es el presupuesto de que todas las sociedades y todas las clases y todas las personas usan la palabra, usan la oralidad de la misma manera. Y eso es falso hasta para con nosotras, que somos el campo académico, ¿no? El hecho de que la creencia de que la palabra representa una verdad, o sea, es informativa, es una creencia falsa. Porque la palabra es indéxica, o sea, cuando el investigador va con su pregunta, es indéxica en el sentido de que el cuestionador se posiciona y el informante se posiciona y hablan de su relación más de que la información, lo referencial, lo que se llama en lingüística, lo referencial, el lenguaje no siempre es referencial. Entonces, primero la observación y la entrevista para ver si se entendió bien lo observado. Ahora, una investigación, somos antropólogas, yo creo las tres, solamente basada en la entrevista, mi tradición de formación antropológica, que es la británica, la prohíbe. O sea, hay completos trabajos de campo larguísimos en que nunca hay una entrevista. Solo es cuando no se entendió algo. Es esto, es aquello, y siempre con gran sospecha con relación a la forma en que el lenguaje, la palabra es usada por la persona preguntada, ¿no? Solo esto es una advertencia general sobre los temas. Ahora, empiezo en el orden en que fuimos, ¿no? Sí, también quedé encantada por lo que fui escuchando. Me pareció en algún momento escuchar una contradicción, ¿no? Entre algo que sí compruebo que existe en mi mismo caso
yo he llegado muy recientemente digamos, a formular cuál es mi religión. Ahora yo puedo decir a todas las personas cuál es mi religión, ¿no? Me demoré más de 70 años en poder llegar a ese nombre, a esa formulación. Yo soy radicalmente politeísta y polirreligiosa. Creo en absolutamente todo. Entonces, cuando te escuché decir que son soluciones individuales para el problema de la espiritualidad, sí. Pero creo haber escuchado alguna contradicción entre esta búsqueda individual de la espiritualidad, ¿no? Que yo separo hoy en día muy fuertemente entre religiones y cosmologías, que para mí son dos tipos de espiritualidad muy diferentes entre sí, ¿no? Básicamente las religiones son monoteístas, ¿no? Respeto y siento el fallecimiento del Papa, ¿no? Que era un ser realmente espiritual a su manera y por su camino y por el camino que encontró. Pero realmente no puedo dejar de percibir que los monoteísmos tienen un problema, que la diferencia, el otro, es un problema a ser resuelto. O sea, o se traduce, ¿no? O se convierte o se elimina. Entonces por aquí está mi gran amiga Teresa, que la acabo de ver. Hola, que es muy católica. Yo también soy muy católica, pero entre otras cosas. Pero es un problema de los monoteísmos, ¿no? La diferencia, cómo se lida con aquello que no es lo mismo, que no está de nuestro lado, que no participa con lo que nosotros participamos. Entonces, las cosmologías no, las cosmologías tienen una inteligencia mayor. Y eso es lo que muchas personas, posiblemente en esas búsquedas que vos relatás, eso es lo que las personas sienten, porque las cosmologías operan con una otra lógica, que muy recientemente, hace muy pocos años, voy a comprender que los monoteísmos y el mundo occidental, el eurocentrismo, las lógicas occidentales, o como quieran llamarlas, son lógicas excluyentes, exclusivas. Si A es verdad, no A es mentira. Es el problema de los monoteísmos. No mi problema porque me salvé, como acabo de contar. Pero para las cosmologías, si A es verdad, no A también es verdad. Entonces, una persona que practica una cosmología puede, como en el caso mío, en la región en que vivo, en el pueblo en que vivo, puede practicar el achaya, el dar de comer a la tierra, dar de comer a la Pachamama, y al día siguiente ir a la iglesia, o el mismo día, ¿no? O en el candomblé, que es una religión, mi tesis doctoral es sobre una de las formas del candomblé, que eso es muy poco sabido. Yo por mucho tiempo trabajé con religión y sociedad. Lo del género y la violencia me atrapó por obligación, porque no pude esquivármelo. Pero mi vocación dentro de la antropología, mi deseo, mi búsqueda, estaba dentro del tema de religión y sociedad. Entonces ahí la gente del candomblé, una religión africana, la que estudié yo, ortodoxa, antigua, arcaica, África mismo, dentro de Brasil, no es la Umbanda, sino formas de africanidad dentro del Brasil. Las personas, una vez que se inician como hijos de santo, hijos de Orixá, con personas con Orixá habitando su cabeza, después visitan 7 iglesias. Esa es una grandeza mayor. O sea, la lógica para consistente es, para mí, desde mi punto de vista, una grandeza mayor. Y estoy pensando que posiblemente las personas que salen buscando unas espiritualidades, otras, buscan esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder convivir con lo inconsistente. A nosotros se nos enseñó que la inconsistencia es un defecto, pero no es un defecto, es una virtud. O sea, todos vivimos siempre dentro de la inconsistencia y negarlo nos lleva a veces a formas de autoritarismo, ¿no? Y de acusación moral y ética que llevan a la violencia así, inevitablemente, ¿no? Entonces quizás esas personas en esas búsquedas individuales, como la mía, van buscando, ahora sí creí encontrar una contradicción, porque una cosa son las muchas personas que posiblemente estemos aquí presentes, elaborando nuestra propia espiritualidad, nuestra propia creencia, muchas, o sea, no existe nadie más fanático que un ateo.
perdón para muchos ateos que están aquí, otra amiga que está ahí mía que es atea, pero es una forma de fanatismo. O sea, la absoluta negación de la posibilidad de una existencia no visible, no palpable, no experimentable por nosotros, a mí me parece una forma de dogma, de fanatismo, muchas veces basada en orígenes de credos políticos que han fracasado completamente en el mundo. Todas las revoluciones, todas, sin excepción, fracasaron, ¿no? Entonces, ser fiel a algunos de esos dogmas que estaban por detrás de algunas de esas revoluciones nos lleva a quedarnos fijos, parados en un lugar, en lugar de caminar. Yo creo que es imposible, es que es omnipotencia pensar que no existe algo que nuestra sensorialidad no consiga percibir, porque somos organismos limitados, o sea, con sentidos limitados. Entonces pienso que el ateísmo es una forma de dogmatismo y de fanatismo, quizás el más fuerte de todos. Entonces, acá vemos en tu relato la existencia de personas que van en búsqueda de alguna manera, situarse en este mundo sabiendo que existe un más allá, ¿no? De alguna forma, o más acá, porque puede no estar más allá, sino más acá, ¿no? Como creo que la trampa en que caí aquí de Karin cuando me invitó a comentar este tema, es que comenté con ella algo que nadie percibe en un texto de Marcel Mauss, que quién sabe te sea útil, no sé, que para mí fue, porque Marcel Mauss tiene quizás su ensayo menos conocido y menos leído, que se llama El ensayo sobre la magia. Ay, ¿no escuchaban? Ah. Entonces, ese ensayo sobre la magia, todo el mundo lo interpreta a otras partes que tienen que ver con el don, con la dádiva, etc. Y yo encuentro dos párrafos en el ensayo que para mí fueron absolutamente fundamentales, ¿no? Porque él va a tomar los estudios anteriores sobre magia que descubren que la magia tiene solamente dos formas, dos mecanismos, ¿no? Que es la imitativa y la de contagio. Solamente dos en todo el mundo, en todas las sociedades del mundo, todos los pueblos, las dos magias son, ¿no? De contagio, o sea, le sacas una uña acá a Karine y después la llevas a tu casa y ahí la sometes a varias torturas, esa uña, no lo haré jamás. Y entonces Karine, esa es la de contagio, una parte del cuerpo, vos operás sobre esa parte del cuerpo y algo que está en contacto con el cuerpo, una pantaleta, ¿cómo se llama aquí? Un calzón, algo, y operás sobre ese algo y por contagio le ocurre eso al cuerpo. Entonces él está hablando de eso. Y la otra es la imitativa. O sea, dibujas un muñequito que tenga, ¿no? Una parte roja, un anteojo grande, le pones de nombre tu Brenda y lo pinchás con un montón de alfileres y todo. Esa es la imitativa. Pero entonces Moss hace la pregunta fundamental, ¿no? Que es, entonces, ¿por qué necesitamos, si son dos mecanismos, dos métodos, dos técnicas, ¿por qué necesitamos el ritual? Y esto para mí fue absolutamente extraordinario cuando lo leí. ¿Por qué necesitamos, por ejemplo, si haces la imitación o el contagio, decir, abracadabra la pata de la cabra? ¿Para qué se necesita el ritual que lo haga eficaz? Ah, qué pregunta difícil. Es muy difícil responderla, muy, muy difícil. Y él responde con algo que es del campo de lo esotérico. Moss, ¿no? Un hiperracional en una tradición hiperracionalista. Para que esas dos cosas entren en contacto. Haya una vibración entre el muñequito, entre la uña y la persona a quien la magia se dirige, esa vibración produzca, y lo dice Moss, no lo dice ninguna bruja, ningún crédulo, ningún sacerdote, ningún chamán, lo dice Marcel Moss. O sea, necesitamos el ritual porque si no las cosas que tienen en algún estrato subterráneo la posibilidad de una comunicación, se comuniquen, estén en contacto, ocurra el contacto. Me parece algo tan fantástico
que bueno, en cualquier estudio sobre brujería es necesario considerar ese texto, que es clásico para ese tema, y que nadie lee por ahí, nadie lee desde que Moss incurre, pone el pie en el esoterismo, o no es esoterismo, ¿no? O realmente existe cuando se descubre recientemente que los bosques enteros, los árboles de los bosques están todos en contacto mediante la acción de los hongos, ¿cómo se llama? Filigrana o hemicelio. O sea, ¿hay un hemicelio también entre nosotros, seres humanos? ¿No? Es una pregunta divina, fabulosa. Yo creo que lo hay. Yo creo que lo hay. Y quizás entre todos los seres vivos, ¿no? Bueno, pero entonces, estas personas, estas búsquedas, pero por otro lado, de repente entré en un colapso así, wow, porque estos seres buscando respuestas para este tipo de situaciones, de misterio de la vida, pero entran en organizaciones, en clanes, que seguramente dentro de ellos hay jerarquía, autoridad, dogma, obligación, obediencia. Ahí hay una contradicción. Yo no sé cómo la vas a resolver, pero para mí no era una broma. Esta no era una broma. Otras son bromas, pero esta no. Eh, hay una contradicción entre estos seres libres que no dejan de tener su religión de base, como vos dijiste, pero que de repente entran en organizaciones, clubes, clanes, no sé cómo llamarles, sectas, cualquier nombre que le quieras poner, donde seguramente habrá una jerarquía y una obediencia, y que debe ser bastante horrible. Esta parte no es antropológica. Yo no debo hacer un prejuicio, pero me gusta más los de las personas en búsqueda, ¿no? Bien. Ahora después entra entonces lo de la feminidad y me parece, y ahí los tres temas se tocan. Eh, em, Cómo hay una búsqueda de que el cuerpo pueda expresarse, que es muy difícil dentro del eurocentrismo, dentro de inclusive de la ciencia occidental, del pensamiento occidental, de la filosofía occidental, de la religión occidental, todo. Ahí, acá, el cartesianismo que nos corta por el cuello es algo terrible, ¿no? Porque, como dijo una vez una alumna mía, quería estudiar porque en el mundo indígena el cuerpo es cara, el cuerpo es rostro. En nosotros, ¿no? Después de Descartes y desde un poco antes inclusive, estamos cortados por el pescuezo. O sea, existe yo y la res extensa, o sea, el no yo. ¿No? Entonces creo que ahí entra entonces ahí hay una recomendación mía, no me puedo extender mucho más, sino es la siguiente. Este tema, igual que el de la compañera siguiente, em, em, sí tienen cosas en común los tres temas, aunque parecen muy distantes. Em, em, Tiene que ser también tratado, tiene que ser para mí, eso lo puedes seguir o no, hacer entrar en em, la, el proceso histórico de la colonización, la colonialidad, ¿no? Eh, Estas personas de alguna manera están buscando zafar, ¿no? El eurocentrismo como una forma de racismo inclusive, ¿no? Porque el eurocentrismo es una forma de racismo, o sea, llamamos racismo el racismo sobre los cuerpos, y el eurocentrismo es el racismo sobre sus saberes y productos. Entonces, dentro de sus saberes está la visión cartesiana del mundo, la visión científica del mundo, donde el cuerpo es cosa, que es la cosificación del cuerpo, que es un efecto colonial. O sea, para mí, la forma básica en que defino y describo el proceso de conquista y colonización es ahí empieza la cosificación de la vida, entre ellas la cosificación de los cuerpos, ¿no? Yo creo que no lo debe separar eh, de, em, de este proceso que estructura la experiencia de las personas y cómo las personas van buscando zafar, ¿no? Escabullirse de ese orden colonial permanente, ¿no? Que cosifica el cuerpo y lo buscan mediante la espiritualidad, una espiritualidad que es, eh,
que es muy distinta a la convencional, ¿no? Bueno, entonces, esto, sobre este tema, yo había anotado varias cosas, si encuentro algo más, te lo voy a decir personalmente. Sí, acá hay algo que es importante. ¿Qué buscan también esas personas cuando entran en esas sectas? Y llamémosle así, es muy despectiva, pero no se me ocurre otra palabra, me parece que son sectas, ¿no? Ahí también, entonces entras en la definición si le vas a llamar secta, si no le vas a llamar secta, qué significa secta, qué otro nombre le puedes dar a estas organizaciones. ¿Qué buscan ahí? ¿Quién sabe? Buscan comunalidad. Porque ahí, cuando la persona va a una religiosidad muy personal, muy individual, lo que pasa a faltarles es comunalidad, es grupo. Entonces, quizás puede entenderse, yo no lo sé, eso dependerá de la investigación, es posible, podrás percibirlo, que buscan vincularidad. O sea, porque si no se está muy solo dentro. Yo, por ejemplo, estoy formando la iglesia de la iglesia, el politeísmo radical, polireligiosidad radical. Formaremos una iglesia, no lo haré, pero es verdad que es una soledad muy grande estar también es parte de una sociedad muy individualista. Entonces, esa incomodidad con el individualismo de una religiosidad solitaria o de una espiritualidad solitaria es problemático, ¿no? ¿Buscan qué? ¿Comunalidad? ¿O buscan saberes dentro, o nuevos saberes para adquirir cierto poder en esas? Eso no lo sé, son preguntas. ¿Qué buscan allí? Personas que han elaborado su espiritualidad de forma individual. ¿Qué buscan allí? Comunalidad, vincularidad, saberes y poder, reflexión teológica con otros, o sea, la posibilidad de conversar sobre tu creencia, y la otra comprensión del cuerpo que no es la hegemónica, pero que es difícil construir individualmente. No se puede uno construir solo una otra visión del cuerpo. Tiene que ser porque el cuerpo se construye mediante la mirada, el ojo del otro sobre el cuerpo de uno. Entonces, también esto, ¿no? Y ahí, entonces, y otra politicidad. Y ahí viene otro tema que para mí es muy interesante, que lo creo que surge con otros comentarios. Algunos de estos comentarios sirven también para los otros temas, ¿no? Que yo divido hoy la política, la politicidad en la política y lo político, ¿no? Y entonces, para mí la política fracasó, o está fracasando. Acá en México va un poco mejor, pero digamos, muchos lugares hay que tener, no, mis informantes, como los llamábamos antes en la antropología, los nativos del campo con que trabajé muchos años, me enseñaron una profunda desconfianza del Estado. Cuando el Estado está en una buena fase, en una fase generosa, que piensa en términos de un bienestar social, ahí entonces uno le pone las fichas apuesta en ese Estado, pero siempre con un pie atrás, siempre preservando un camino que no es por la política, sino por lo político. Y ahí hago yo una diferencia muy fuerte entre la política y lo político. Lo político es con los pies en el suelo todos los días, en todas las relaciones, en la manera en que saludás a las personas, en que les sonreís, las querés, aunque no las conozcas, esa manera de ser, pie a tierra, cuerpo a cuerpo, por ahí transita lo político, que nunca debe ser desconsiderado en su politicidad. Y ahí entra la mujer con toda la fuerza de su experiencia a través de los milenios. Entra una experiencia acumulada que le llamo la politicidad de cuño femenino. Entonces, quizás ahí en esos espacios también se esté buscando, eso tengo definiciones en otros lugares o en conferencias, de esa politicidad de cuño femenino, que es otra muy diferente a la que hemos creído política exclusiva durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, eso es sobre el primer tema. Voy a tomar agua. Quiero decir una cosa, ¿no? Que habíamos combinado con Karina, que si el público también, ahora que termine, si termino, el público también puede levantar la mano y hacer sus observaciones y preguntas, porque son temas muy ricos, muy fuertes, muy grandes, ¿no?
Perdóneme, tomo agua, está muy seco. Entonces, Sandra, ¿no? A ver. Claro, yo creo primero, bibliografía que no puede ser evitada, Silvia Federici. Es un libro obligatorio, Calibán y las brujas. O sea, la modernidad, a la cual en mi perspectiva, he conversado mucho con ella, desde mi perspectiva, que viene un poco posterior a su libro, la colonial modernidad, porque desde mi perspectiva no puede existir modernidad sin colonización, sin colonia. O sea, la colonización de nuestro lado de acá, de las costas nuestras, de este lado, la conquista y la colonización es una precondición absolutamente indispensable para que la modernidad exista, porque hemos pensado que la modernidad empieza en Europa, una Europa que no existía, una España que no existía, existía un continente del lado de allá, una masa de tierra del lado de allá, una masa de tierra del lado de acá, que se van formando, tomando nombre y siendo categorías de representación solamente después del evento de esos barquitos miserables, atravesar el agua y venir a jorobar a la gente no excelente, no tan buena, perfecta, pero que vivía su vida nadie. En nuestra especie, nadie es bueno. Yo me considero exhumana porque desprecio profundamente en este momento de la historia a nuestra especie. Perdón por decirlo, pero me desprecio a mí misma por haber nacido dentro de esta especie miserable, no ser perro, no ser gato, no ser pájaro, no ser otras cosas, que cuando matan es por hambre, pero no por perversidad ni apropiación. O sea, somos los peores. De eso no tengo la menor duda. ¿Qué voy a hacer? Entonces, Silvia va a decir que lo siguiente, que el primer paso de la historia moderna, y yo le digo colonial moderna, es un genocidio de mujeres. Entonces, cuando vas a observar tu tema, vos no podés olvidarte de eso. Y vos no podés olvidarte de dónde está el poder, ¿no? Y cómo el proceso histórico, desde el relato de mujeres que ya estudian la historia, hasta hoy, la mujer se ha ampliado constantemente la visión de la mujer como el enemigo del bien. No se puede estudiar ese tema sin ese, porque inclusive algo que menciono en mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, y otras veces también lo menciono. En todo el mundo, o sea, voy a partir de un cuentito que ya lo he contado en otras veces, pero que es gracioso y es necesario. El humor es indispensable, si no queda nada. Entonces, cuando estaba estudiando, haciendo mi trabajo con violadores en la cárcel de Brasilia, que fue un trabajo que realicé por encargo, nunca quise estudiar eso, no es mi tema de elección, cumplí con una obligación y hasta hoy la estoy cumpliendo. Y un preso me dijo, ¿no? Pero cuando estamos intentando entender su acto, entender la violación, que es uno de los crímenes menos comprensibles de todos, o sea, más oscuro, más ininteligible de todos los crímenes. Pero profesora, me dijo, la señora no vio Eva. ¿Sí? No, me dijo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, Eva, dice el Génesis. Claro, profesora, ¿no se da cuenta? No. Y dice, si no hubiera sido por Eva, estaríamos todos en el Edén para siempre. Y es verdad. Y es verdad, yo quedé boquiabierta. Es cierto. O sea, y esa estructura mítica, después voy a ver, porque después fui a estudiar eso, esa estructura del origen del pueblo por un error de la mujer, que debe ser entonces cortada en pedacitos como acá, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso. Ahí empieza un pueblo después de que esa mujer es cortada en pedacitos. Pero eso no es solamente México. Lo van a encontrar en los 5 continentes. En los 5 continentes está la mujer castigada y ahí, en su castigo, el inicio de la historia de un pueblo.
Entonces yo creo que este fenómeno que vos estás estudiando, aunque es un estudio antropológico, no podés dejar de vincularlo con este origen de pueblos en los cinco. Yo no puedo decir que todos los mitos de origen digan eso, porque no soy, porque no lo sé y porque no soy una mitóloga. Pero he ido atrás de muchas mitologías para ver. Lo que sí puedo decir que en los 5 continentes hay pueblos que van a explicar su origen como pueblos en el error de una mujer y el castigo de esa mujer. Y ahí la ley aparece. Y ahí la ley del pueblo aparece. Entonces, yo creo que todas estas acusaciones y estas, digamos, acusaciones de crímenes innominables, o sea, espantosos realizados por mujeres, están vinculados a esa mirada sobre la mujer, que es la base patriarcal de la historia de la especie y que es lo que debemos combatir. O sea, cuando la especie pase a describirse de otra forma y no esté más el mito de Eva allá en el fondo, ¿no? Digamos, fundamentando la manera en que vemos el mundo. Ahí la historia cambia. Entonces, no son, creo que son esas estructuras de acusación a mujeres, y a veces la mujer misma colocándose en esa posición, porque es una posición de poder, también no puede ser estudiada, observada o analizada fuera de este conocimiento de estructura de inicio de la especie misma, porque si está disperso en tantos pueblos, esta historia, este mito de origen, con formatos y con personajes diferentes, pero en el fondo la estructura es la misma, si está tan disperso es porque está hablando de una historia de la especie, de una historia de la humanidad, o sea, como humanidad. Esto muestra muy bien que no soy partícipe, o sea, aunque mi feminismo es un feminismo decolonial, porque sí creo en la perspectiva que su autor, Aníbal Quijano, un peruano, nunca describió como una teoría, nunca dijo mi teoría, nunca habló de la perspectiva decolonial como una teoría, sino como una perspectiva, una forma de mirar al mundo, mirar la historia, mirar el conocimiento, es una mirada. Entonces, yo creo que a pesar de eso, hay otra línea de feminismo decolonial que va a decir que no existe género o patriarcado antes de la conquista y la colonización, pero no puedo adherir a esa perspectiva de mi querida fallecida María Lugones, una gran autora, una gran pensadora, pero infelizmente en su texto en que va a afirmar que no hay patriarcado precolonial, se basa en una autora que se llama Oyeronki Oyewumi, que es una autora nigeriana, pero que vivió toda su vida en los Estados Unidos y enseñó toda su vida en los Estados Unidos, y que es una tesis insustentable, insustentable. Cualquier antropólogo sabe que en sociedades que llamamos tribales, por no ponerles otro nombre, sociedades clánicas, sociedades de estructura comunal, existe en la mayor parte de ellas la casa de los hombres, en la cual el hombre va por años, el muchachito entra, casi un niño, adolescente, entra y durante años pasa por pruebas durísimas para titularse de hombre. Y hasta hoy la masculinidad es un título, es un estatus adquirido y de eso se derivan hoy muchísimos crímenes, ¿no? Pero esa casa de los hombres donde se adquiría el título de sujeto masculino, que implicaba ser capaz de enfrentar la muerte, sufrir dolor físico, vivir solo en las florestas, en los bosques, enfrentando los animales peligrosísimos, la soledad, muchos dolores para después ese hombre volver a su sociedad y ser titulado para casarse y reproducir. La historia de esas casas de los hombres es muy interesante. Bueno, la historia no, la etnografía de esas casas de los hombres es muy interesante. Entonces, como decía, sí creo que esa producción de la mujer como un sujeto que hay que disciplinar, indisciplinado,
que nos amenaza constantemente con el desvío, la mala conducta, la desobediencia, como Eva, esa fundación del mundo humano en muchísimas sociedades muy diferentes a partir de la subordinación, dominación, sujeción, domesticación y disciplinamiento de ese personaje y la construcción de ese personaje como malo, asesino en este caso, chupador de sangre, peligroso, el peligro que la mujer le ofrece a la sociedad. Es una característica del mundo patriarcal con su larga historia, como lo conocemos, y que no puede ser leído fuera de esa historia. ¿No? Bien. Okay. Bien. Entonces, a ver, sí, ahora otro tema. Bien. Este es muy distinto, pero tiene cosas en común, ¿no? Y me encantó por una razón que me alimenta algo que me interesa. Son dos temas que a mí me interesan en el presente. Uno, ser capaz de escribir, no sé cómo hacer porque está difícil, un ensayo sobre el arraigo, ¿no? Y el otro, el tema. Son dos temas que para mí en este momento son fundamentales porque yo estoy en proceso de desarrollo de esos temas. No sé si conseguiré desarrollarlos. Además, no se pueden desarrollar individualmente tampoco por una sola voz autoral. Necesitarían un pensamiento en asociación de diversas personas, ¿no? De varias gente que se interese en estos temas. El otro es el de la politicidad en clave femenina o de cuño femenino, ¿no? Y entonces, a ver cómo, en qué orden voy a decirlo. Bueno, eh, sobre el tema del cuidado, eh, em, da respuestas a estos dos temas que me interesan a mí. Yo siempre digo que maternar es político. Después he dicho que cuidar es político. Y vos estás diciendo eso. O sea que hemos interpretado el cuidado como el trabajo de una señora que cuida. Y yo digo no. El cuidado es del campo. Escuchándote, el cuidado es público. Solo que, ¿qué es lo público, no? Es de interés público. Pero eh, de cuño femenino, aunque lo pueda realizar un hombre. Y ahí yo separo las dos politicidades, ¿no? Em, em, las dos politicidades, la masculina, ¿no? Que, bueno, es más o menos la que describe Max Weber en su estudio del origen del Estado, ¿no? O sea, es el camino del hombre y no de la mujer, ¿no? Hacia la creación de una forma de gestión que se aliena de la vida, ¿no? Que se aliena, que se distancia, que se vuelve exterior a la vida misma. Y eso es lo que tenemos y hemos construido una fe intensa, ¿no? Que viene en las teorías del Estado. Cuando un profesor de Derecho o de Ciencias Políticas va a enseñar teoría del Estado, va a enseñar teoría del Estado europea. Y es un error enorme porque nuestros estados tienen otra fundación, tienen otra fundación, otra historia, ¿no? Básicamente, para ser sintética, nuestros estados son la transposición de la administración colonial, ¿no? Al territorio, pero nunca han perdido la exterioridad con relación a lo gestionado, a lo administrado, porque tienen esa historia en que lo, en que no son los estados nuestros no son la historia de los pueblos nuestros. Y los estados europeos sí son la historia de los pueblos de Europa, ¿no? Con su retrasado de fronteras, con sus guerras y amnisticios, en fin, con su larga historia de relación entre pueblos allá, van formando los estados nacionales. Nuestros estados se fundan con el fin con la independencia, con el fin de la colonización. La ley colonial termina la legislación y ahí se transpone la administración con la misma estructura desde afuera hacia adentro, pero nunca pierde su exterioridad. Entonces, pero lo que voy a decir también lo sufren los estados europeos.
que es ese fracaso constante de las revoluciones desde la Revolución Francesa, que terminó en 3 reinados. El paradigma de lo que es una revolución desde siempre es la francesa. Y terminó en 3 reinados, ¿no? Y a mí me gusta Ferdinand Brodel, una frase de Ferdinand Brodel cuando dice que lo que se buscó en la Revolución Francesa solo llegó a realizarse después de la Primera Guerra Mundial. Eso nos muestra, ¿qué muestra eso? Es una gran frase, pero para mí muestra que hay un camino de la historia que va de la mano de otra politicidad, como decía, a ras del suelo, cuerpo a cuerpo, pies en el suelo, en fin, cara a cara, por el cuidado también, las formas de cuidado, expandir la noción de cuidado. Eso es una politicidad. Y eso es lo que, si no cambia por ahí, no cambia desde arriba para abajo, no cambia desde una relación vertical Estado-sociedad. Y para mí eso es lo que expresa la frase de Ferdinand Brodel cuando dice que la Revolución Francesa llegó a destino en la Primera Guerra Mundial, porque solo cuerpo a cuerpo y pies en tierra es que se llega a alguna pase. Se puede redefinir, reorientar el rumbo de la historia. Los estados no lo han conseguido, ni uno de ellos. Todos han conseguido derrocar lo que existía, pero no diseñar un otro rumbo para la historia, un otro destino para la humanidad, un otro horizonte para el camino de esa humanidad. Entonces, el cuidado está ahí, ¿no? Entonces, vos con tu material de campo podés, yo creo, hablar de esto y también hablar sobre el arraigo, porque no se me había nunca ocurrido pensar hasta que te escuché que el cuidado es también lo que produce el arraigo. Arraigo es una palabra muy rara. ¿Por qué? Porque no hay traducción. La estoy buscando desde hace mucho tiempo. Hay enraizamiento, entonces tenemos enrootment y todas las versiones de la palabra enraizamiento en diversas lenguas. Lo busqué hasta en vasco, lo busqué, le pregunto a todo el mundo cómo se dice arraigo en su lengua y me dan enraizamiento o raíz. Pero arraigo es otra cosa. Y muy difícil de definir qué es arraigo. Tiene que ver con pulsión, es pulsional. Y por lo que vos contabas, a mí me parece que el cuidado en su papel político que tienen estas comunidades en tránsito, el cuidado les mantiene y le produce el arraigo, que es un arraigo político y comunitario, ¿no? Que se instala transitoriamente en un paisaje, ¿no? Pero que puede transitar por paisajes distintos, pero el paisaje humano no puede cambiar, ¿no? No sé, me interesa pensar eso, mi pensamiento es incompleto sobre eso, pero me gustaría que esa tesis me diera datos con el cual yo pudiera continuar ese pensamiento. Ya está, ¿no? Sí. El cuidado entonces es político y es necesario cambiar la mirada sobre lo doméstico, porque hay una politicidad doméstica que la modernidad expropia, nos impiden representar la gestión femenina de la vida, la administración de la vida por mujeres a lo largo de milenios, que transcurre en lo que los ecuatorianos llaman casa adentro. Pero no significa ni íntimo ni privado, porque tiene un impacto en la vida colectiva. Entonces, esa domesticidad no es, incluso hoy, cuando la pandemia renace ahí, y nuestros espacios domésticos de América Latina tienen jirones de comunalidad. La gente entra, a mí me ha pasado 10.000 veces que son a veces cómicas, como un vecino entra y me dice, mira, escúchame, tal cosa, se mete en mi vida. Wow. Uno piensa que es malo, porque le enseñaron con esa mirada eurocéntrica que no, el individuo, ¿no? Esto es privado, mi vida privada. Ese es el fin, ahí morimos las mujeres. No. Desprivatizar y comunalizar lo doméstico, ¿no? Y eso es también obra de una visión del cuidado que interfiere, que penetra, que se adentra. Por ejemplo, durante 12 años trabajé con la Fundación Nacional del Indio en Brasil,
acompañando los talleres, explicando las nuevas leyes del gobierno PT para mujeres indígenas, leyes contra la violencia doméstica, etcétera, ¿no? Y a medida que estábamos trabajando año tras año en diversas comunidades, diversas regiones habitadas por pueblos indígenas en Brasil, iba aumentando la violencia. Entonces, le preguntaba, ¿pero cómo? El cacique no vio que tu marido te estaba dando una paliza que te rompió por ejemplo, la cadera, en un caso, ¿no? Y porque el cacique decía, y es la familia de ellos, ¿no? Algo, una frase horrible que en mi país se dice, los de afuera son de palo. Cuando los de afuera se vuelven de palo, ahí morimos las mujeres, ahí mueren los niños y ahí se vuelve un infierno la vida. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Sabía que con este ejercicio, Rita puede seguir y seguir, ¿no? Porque siempre la reflexión de una cosa la lleva a la otra y es todo lo rico de viendo con Rita es que nunca se acaba la reflexión y es una delicia escucharla y así, desde que la conozco, así es, ¿no? Em, Quisiera sobre todo abrir a preguntas en el público para dar la oportunidad, sobre todo darles la oportunidad de expresarse. Pero pueden ser Gracias. preguntas A las a las compañeras compañeras, también, ¿no? por supuesto. Vale, vale. Bueno, creo que es como en una conversación abierta a todas, a todos, a todes. Bueno, primero estoy muy contenta de escucharte, Rita, y estoy nerviosa, entonces, bueno, voy a em, compartir un poco las reflexiones que estaba haciendo mientras las escuchaba. Yo estoy escribiendo igual para titularme del posgrado, em, y me llamaba mucho la atención que al parecer son investigaciones muy, pues que tienen particularidades muy singulares, pero que incluso hasta la mía resonaba ahí, ¿no? Como que todas estábamos resonando en una, pues en un contexto situado violento, en un contexto situado de ocupación, de expropiación, patriarcal, colonial, capital, imperial, a propósito justo de lo que mencionaba Rita, de la modernidad que vivimos, y que ante esto pues nuestros cuerpos, nuestra experiencia, nuestros afectos, nuestros vínculos, etcétera, ¿no? Se ven tan atravesados que proponemos investigaciones, escrituras, ideas en una línea bien particular que a mí es donde me hacía resonar con ustedes, en la idea de, yo lo pensaba así, en la idea de cimarronear, en la idea de la fuga, ¿no? O sea, cómo estas mujeres se van a este espacio, sea como sea llamado, ¿no? Si es una secta o etcétera, pero cómo, por ejemplo, estas mujeres, hombres, niñas, niñes, familias, también en este desplazamiento, porque vivimos contextos y experiencias de violencia y de una violencia importante que nos hacen desplazarnos y fugarnos y cimarronear, dirían las mujeres negras. Y en ese sentido pensaba que este cimarronaje no solamente es una fuga de, bueno, ya me fui, ¿no? O sea, ya me salí de este espacio hostil y me fui a otro más chévere. No, ¿no? O sea, el cimarronaje también es siempre creativo, pero también siempre se encuentra en esa creatividad con otras formas, otras estructuras de violencia, de poder, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos metemos en problemas, pero como las juventudes, sumándome, si es que me puedo llamar joven, ¿no? Estas juventudes que estamos tratando de exponer nuestras ideas, de construir, de pensar, y estamos también en un hartazgo de violencia atravesada en el cuerpo y en los afectos, pues estamos diciendo, vámonos, ¿no? Vámonos de estos lugares, por ejemplo,
estas mujeres que se van a este espacio de saberes espirituales, pues yo que sé que encuentran ahí, pero posiblemente es una fuga también de esto, es otro espacio cooptado por el patriarcado y por el capital y por la modernidad y por la prisa y por yo que sé qué cosas, etcétera, ¿no? Por la colonialidad. Entonces, bueno, me quedaba pensando en eso y en cómo nuestros escritos, aunque yo no soy del área de la antropología, ¿no? Pero al final están bien atravesados en esos términos. La violencia, o sea, esto nos está diciendo algo, ¿no? La violencia es un asunto que nos mueve también, ¿no? Que potencia otras formas, pero que, bueno, no tendría que ser así, está muy doliente que sea así. Eso por un lado me quedaba pensando, entonces, bueno, por otro lado me quedaba pensando a propósito de los cuidados y cómo, bueno, pues claro, ¿no? Estas personas que se desplazan también, ¿no? Perseguidas por un contexto de violencia, yo me preguntaba ahí cómo los cuidados son atravesados por la violencia también, ¿no? Por las prácticas de violencia más allá de cómo se reproducen en un lado y en otro, ¿no? Como de una Por forma favor, muy lineal. si puedes Sí, solo terminar. cierro en eso, ¿no? Era mi pregunta, o sea, cómo los cuidados están siendo atravesados por la violencia. Te voy a decir te voy a responder, pero brevemente. Yo creo que lo importante, como decía antes, de la lógica para consistente, el camino es anfibio. Todo purismo es un desastre. Todo purismo lleva al autoritarismo, a la crueldad y a la violencia. Entonces, eso que vos estás viendo, que estás sintiendo que hay, bueno, está lo malo, siempre está lo malo junto a lo bueno. Inclusive para muchos de los pueblos de este continente no existen el mal y el bien. No hay idea de mal y de bien. Entonces hay que estar tranquilos con la inconsistencia, como decían antes, y lo primero es la vida. ¿Cómo se defiende la vida en cada situación? Una de los, para mí, de las formas muy, muy iniciales en que intento definir qué sería una politicidad de cuño femenino, es aquella que defiende la vida en cualquier situación, a como dé lugar. La vida se defiende a como dé lugar, inclusive pecando. Entonces, ese intento de encontrar lo malo en todo, y sí, lo malo está en todo, el camino es siempre anfibio, en el mal y con un pie en el mal y con un pie en el bien, pero la vida es fundamental. Eh, Exactamente, exactamente, está más allá del bien y del mal. Pienso eso. Ya, muchas gracias. Vamos a tomar dos preguntas más y cerrar luego. Muchas gracias. Muy rápido. En la primera presentación, me parece que de repente se equipara magia y religión, sobre todo mezclando el temazcal con este otro espacio, entonces a ver si se están mezclando. En la segunda, las mujeres podrían estar aprovechando esta cuestión de tener poderes malignos también para protegerse. Y yo no sé si se está usando, porque no lo escuché, si lo contemplaste, pero sería interesante saber hasta qué punto hay una apropiación de este riesgo para defenderse. Y en la última, el cuidado, pero la migración es muy grande, entonces no sé si sea igual en pueblos afro, en indígenas, o sea, creo que ahí hay como una especie de costal, a lo mejor donde se está metiendo todo y podría ser interesante dividirlo. Y doctora Segato, en el caso de la modernidad misma se ve a veces como una protección de la vida frente a anteriores sadismos que tenían las sociedades y dice, nosotros venimos a poner derechos y esferas que ya no se van a poder atravesar. Claro, tiene sus propios sadismos, ¿no? Pero ¿será que Propio. No existe continente más sangriento que Europa. No hay. Ningún continente ha sido más cruel y más sangriento que Europa. Partiendo de ahí, es constatable. mi pregunta es si O sea, ningún continente ha causado más cantidad de muerte en términos de números. mi pregunta es si podemos realmente salir de ese sadismo como social. O sea, entiendo que se puede trabajar y trabajar, pero usted misma nos decía, bueno, a lo mejor no somos tan buenos y hay que estar como alertas permanentemente porque ahorita es Europa, pero después podría ser quién sabe quién
que pudiera replicar estas violencias desde otras lógicas. Quería saber su opinión. Considero que sería muy difícil aparecer otra realidad en la historia como la europea. Contemos los números de muertos, en la cantidad de genocidios que se han producido en aquel territorio y vamos a quedar perplejos. En ningún lugar, por más crueles que hayan sido los aztecas, en números no los igualaron. Entonces, yo creo que, ¿por qué nos vamos a preocupar ahora por el futuro si es tanto lo que tenemos que resolver en el presente? Si es tanto lo que está mal hoy. Yo veo que no cabe, o sea, que no tiene relevancia, inclusive por algo que he criticado en algún momento y que la noción de utopía. Yo no uso más la palabra utopía, no la uso. Porque en mi generación, o sea, en los años 60 y 70, en los activismos de los años 60 y 70, había una noción de utopía que era un futuro obligatorio, donde estaba ya dibujado cómo era el cuadrito del futuro. Y eso fue un desastre. Entonces yo digo últimamente, y eso responde a tu pregunta de forma perfecta, es más importante camino que destino. Es más importante proceso que producto. Y es más importante trayecto que destino, que trayecto que proyecto. Nos enseñaron que tenemos que hacer un proyecto de tesis, ¿no? Es mucho más importante el trayecto que el proyecto. Y la pregunta tuya es por el destino. Imposible saberlo. Hay que actuar bien aquí y ahora. Nos hicieron pensar que el fin era todo lo que importaba, el fin imposible. Un ser humano que se cree tan omnipotente como para poder conocer la posibilidad de un futuro desde hoy, es un idiota. Una última pregunta o intervención, comentario. Sí. Gracias, buenas tardes. Felicidades a las tres que están presentando proyectos muy interesantes. Gracias a la profesora Rita Segato por estar aquí. Creo que expreso la emoción de todos y todas los que estamos acá por verla y escucharla. Más que preguntas, tal vez un par de sugerencias muy humildemente. A lo mejor en el asunto de la religiosidad sería interesante, hay un trabajo, es muy amplio, pero al que conozco más es al profesor Yong Chen, que trabaja justo sobre que la religión, entendida desde los términos como eurocéntricos, deja de lado muchas otras tradiciones espirituales, y él lo relaciona, por ejemplo, con el budismo, con el confucianismo, con el taoísmo, y ahí hay algunas cosas que pueden permitir tal vez ampliar el concepto de religiosidad y tal vez sirva para lo que estás haciendo, compañera Sandra, a lo mejor te sirve. Y para la compañera Valeria, es muy interesante el cuidado y además creo que justo políticamente hoy es muy importante hablar de cuidado y reivindicar el cuidado, sobre todo cuando hablamos de tantas violencias. Y me quedé pensando en lo que decías de romantizar estas redes de cuidado. En la forma en la que se ha transformado el fenómeno migratorio, yo he vivido de cerca muchos migrantes que han llegado al lugar donde vivo y veo cómo establecen redes que soportan la vida y su vida aquí. Pero al final, después de un año, ellos pues continúan, como tú bien dijiste, su proyecto y es interesante ver qué pasa con esas redes que quedan aquí, que dejan hijos incluso, ¿no? Entonces, bueno, solo como un par de, tal vez no es lo que trabajas, qué pasa después con las redes de cuidado, pero a lo mejor te da algo para no romantizarlo tanto, o no sé, algo. Gracias. ¿Quieren contestar algo? Sí. Sí. Sobre la primera participación, sí, me recordó mucho a estos palenques que también se hacen, que son justamente el producto de cimarronaje y después generan como
este nuevo espacio en el que se vuelve una especie ahí de mezcolanza de diferentes partes, diferentes tipos de personas que hicieron este cimarronaje, ¿no? Entonces, eso me recordó. Sobre la segunda intervención, sí, precisamente creo que eso es lo que estoy apostando a saber cuáles son sus propias perspectivas y saber cómo es que ellas están quizá reivindicando ese mismo poder, porque al final las prácticas que ellas ejercen, sean curativas o de ejercer algún mal, son un poder y son parte de sus saberes. Entonces, sí, esa es la propuesta, como saber también cuáles son sus propias interpretaciones. Y sobre la última intervención, que pensar como en otro tipo de religiosidades, me he concentrado más como en pensar esto en cosmovisiones, porque las prácticas que tienen estas mujeres no son tal cual como una religiosidad en la que estén inmersas, pero sí, seguramente será muy útil. Muchas gracias. Perfecto. Sobre la primer pregunta, ¿cómo los cuidados son atravesados por la violencia en este contexto? Ahorita no lo sé. Buscaba literatura, o sea, estuve buscando muchos trabajos al respecto, o sea, que se enfocaran en este contexto y no lo encontraba. Un poco me estoy aventurando a ver qué me encuentro en campo y si este va a ser un elemento central, entonces ya no saldrá algo. Me comentaban, no recuerdo tu nombre, pero sobre que habrán personas de muchas nacionalidades y que esto podría marcar un diferenciador, estoy de acuerdo. No lo puse, o sea, sí es algo que he estado reflexionando mucho en el anteproyecto, pero lo mismo, una vez que vaya a campo y que vea el campamento, voy a saber cuáles son las nacionalidades que están habitando este lugar. O sea, es algo como que no podría presuponer en este momento, como cuáles van a ser, y entonces a partir de ahí, qué es lo que va a estar en juego. Y sobre las sugerencias que me hacían por acá, como las ideas, me encanta y me encanta que haya detonado algo y que incluso me aporten ideas sobre futuros proyectos. Ahorita no me estoy enfocando precisamente en esa parte, estoy viendo como específicamente la inmovilidad como este momento de espera, pero creo que sí es algo a proyectar, sí que resulta interesante. Yo también, respecto a cada una de las intervenciones, ay, me hubiera gustado que dijeran sus nombres para poder comunicarnos mejor, pero bueno, respecto a la primera, esto que mencionabas de que pareciera que vamos en búsqueda o un poco en huida hacia espacios menos violentos. Sí, de hecho, me gustaría compartirles rápidamente que lo que he encontrado y que yo no había contemplado en un inicio es que estas mujeres, no digo que todas, pero al menos hasta donde las que he conocido hasta el momento, dicen llegar a estos lugares con el propósito de sanarse las heridas que les provocó el patriarcado. Y en palabras de ellas, comenzaron a considerar estas prácticas luego de un, como ellas lo llaman, evento canónico. Y que pienso en los diálogos que yo he tenido con mis amigas y todas confluimos en este mismo punto, ¿no? Y es que pareciera que las instituciones no es que ya no den, creo más bien que nunca han dado respuesta, nunca han propuesto soluciones a este tipo de malestares que parecieran ser muy individuales, pero que en realidad son también muy sociales, ¿no? Pero que lo experimentamos de manera muy individual, por esto mismo que decía Rita, ¿no? Que después, saliendo de la casa, ya todos somos de palo. Y por último, ya para cerrar con la segunda intervención, sobre la pregunta de si que pareciera que se está mezclando la magia con la religión. De hecho, tú mismo diste una de las características de estas prácticas espirituales, por eso es que no se llaman religiosidades, ¿no? Sino prácticas espirituales, porque es un menú a la carta donde se mezcla un poquito de varias religiones, un poquito de la magia, del esoterismo, y que esa es la riqueza de estas prácticas. Pues muchísimas gracias. Entonces, Rita, si tú quieres decir algo para cerrar o si ya cerramos, ¿no? Yo Solo creo decir que fue de altísimo nivel estas exposiciones y que
Eso me alegró muchísimo ver cómo está bien aquí, ¿no? En el colegio y en México, ¿no? La, la educación. Los felicito. Están felicitadas. Pues muchísimas gracias por haber venido y también a las 4 por haber estado aquí. Les damos cita en 15 días, el martes 13, de 12 a 2. No lo había pensado. El día de brujas. Bueno, pues ya estaremos las brujas reunidas de nuevo y les esperamos en ese día. Muchas gracias. Estuvo bien, ¿eh? Salió bien.